Aquí va mi historia. Yo conocí a la bestia donde él trabajaba. Era carnicero y se daba a ver como buena gente. Las personas lo tenían en buena reputación. Empezamos a salir en tiempos de pandemia y todo, absolutamente todo era bueno. Aunque habían señales de que era celoso, pero las dejé pasar. Al cabo de unos meses me dijo que intentáramos vivir juntos y me fui con él sin saber lo que me esperaba. Empezamos a convivir y empezó poco a poco a mostrar el monstruo que llevaba adentro. Primero me dejó solo en un restaurante, luego me gritó en la calle y así poco a poco fue mostrando su rostro. Me hacía un desplante y luego me llevaba flores. Me decía que me amaba mucho, cosa que suele pasar. Yo era peluquera, trabajaba en un local y empezó a aparecerse en la esquina a ver quién entraba y salía del negocio. Si entraban hombres me la montaba. La primera vez que me levantó la mano fue delante de sus hijos. Me tiró unas crispetas encima y me dio con la olla. Ustedes pueden creer esto. Me fui, pero él usaba sus cosas para hacerme volver. Él me tenía arreglada. La segunda vez que me agredió estaban los hermanos de él de visita y me sacó desnuda de la habitación a la sala porque no quería estar con él. Ay, Dios mío. Empecé a ver y sentir cosas raras en la casa. Veía a una mujer que se me reía e intentaba matar cada que tenía la oportunidad. Veía que él en las noches no era el mismo, andaba de rodillas y hablaba raro. Se comía todo lo que hubiese en la nevera sin importar si estaba cocido. Prendía velas, hacía rezos y decía que eran para sus santos. Empezó a celarme con el que pasara y me amenazaba con matarme, con picarme y darle el dedo meñique mío a mi papá para que con él se fuera recogiéndome por todo el camino hasta Cali. Intentó suicidarse para que no lo dejara, pero me fui y fue tanta mi desesperación que sentía que debía volver. Gravísimo error, porque de verdad lo hice, regresé. Volví para el tiempo de mis cumpleaños y un día antes me invitó a celebrar mis cumpleaños. Me iba a llevar a comer a Cali, según él. Pero ese día yo me sentía rara y una chica que me conocía me dijo que yo tenía el aura muy oscura y me regaló un cigarrillo. Me dijo que lo pusiera en mi bolsillo si iba a salir con él, que ese cigarrillo era ella y ella iría conmigo porque me veía el aura demasiado oscura. Efectivamente, así lo hice. Me lo eché en el bolsillo, llamé a mi madre, me despedí de ella y le dije que saldría con la bestia para Cali. De camino, él se fue por el lado del aeropuerto y en el camino me dijo que se había perdido y se devolvió. Por el CIA se metió a un cañal y yo al ver esto me desabroché los tacones. Me hizo bajar de la moto y me apuntó con un arma. Me decía que me iba a matar si me veía y que me iba a enterrar para que nadie encontrara mi cuerpo. Entonces recordé a la chica del cigarrillo y la vi corriendo por mi lado. Pasó por mi lado y al instante unas luces se encendieron como si fuera un carro. Al ver eso, él me hizo montar en la moto y me puso a manejar apuntándome con el arma. Dios santo. Al día siguiente de mis cumpleaños me preparó la comida y me trató como si nada hubiese pasado. Pasaron pocos días cuando llegó a casa desesperado. Yo estaba acostada en la poltrona, había acabado de bañarme, tenía el cabello extendido en el posamanos de la poltrona. Él llegó, entró a la habitación, guardó un bolso, salió, fumó un cigarro, volvió a entrar y prendió el equipo a todo volumen y cerró la puerta. Allí comenzó mi verdadero calvario. Me agarró por el pelo y me aventó y me di contra la pared en la cabeza. Y cuando desperté estaba atada en la cama con cadenas y me dijo, ahora sí
me vas a pagar cada una de las cosas que me has hecho. Me tuvo así por una semana. Llamó a mi mamá y le dijo que yo padecía de COVID y que no podía ir a casa por unos días. Me pegaba cada que quería. Me dejaba atada para irse a trabajar y el día miércoles entró 2 frascos de pastillas para diabetes. Era un total de 200 pastillas. Y esas pastillas empezaron a hablar conmigo. Ustedes no lo van a creer. Y me decían que si me las tomaba, él debía llevarme al hospital y allí yo podría pedir ayuda. Así lo hice. Por el día viernes le dije que me matara y acabara conmigo de una vez por todas. Me dio con un ventilador en el oído. Y cuando se fue, me tomé las pastillas. Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital con la noticia que había perdido un feto de 5 meses y que él se había llevado el feto. Él luego llegó y me dijo que yo era una que no quería volver a verme y que el yo no saber qué había hecho con ese feto sería mi tormento por siempre. Yo no sabía que estaba embarazada y eso me remordía la conciencia. Al fin me fui huyendo tan lejos como pude sin que mi familia supiera lo que me había pasado por miedo a las represalias que él de pronto hiciera hacia mis familias y amigos. Estuve con mucha depresión durante un año y me remordía la conciencia lo que había pasado con ese bebé que perdí. Acudí a un pastor que me respondió con te puedo atender en 3 meses. Como si lo que yo sentía se podía aplazar 3 meses. Mi prima, al verme en ese estado, me llevó donde un padre, el cual me hizo ver las cosas poco a poco. Me ayudó a salir del hueco en el que estaba. Fui soltando a ese bebé que no nació y entendí que era lo mejor para él, ya que si hubiese vivido había sido un gran error por el papá que iba a tener. Empecé a salir de mi estado, empecé a sonreír y a tratar de olvidar ese oscuro pasado, que cuando lo recuerdo solo me queda llorar por lo boba y ciega que fui, por no ver las señales a tiempo que siempre están allí esas señales, por no ver esas señales a tiempo, por no escuchar el consejo de mi familia, de mi mejor amiga que me decía lo porquería que era ese tipo, pero yo no lo veía así. Muchas veces nos hacemos los ciegos para no enfrentar a nuestros ojos a lo que es la realidad y después no soportamos las consecuencias. Yo hoy en día agradezco a mi familia por haber estado para mí, a mi amiga por siempre estar cuando la necesité y a mi amigo, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Gracias a ellos hoy yo soy otra persona, más fuerte, y pude salir de esta situación para escapar de esa vida tan miserable que me iba a tocar vivir o tal vez no hubiera vivido para contarlo. Hoy puedo decir que estoy bien, vivo con un hombre excelente que ha cuidado de mí, que me ha apoyado con mis traumas y temores, que aún son muchos, pero él me ha tenido paciencia y que me ha regalado lo más hermoso que hoy tengo, mi bebé. Un bebé que puedo decir que tiene el padre que merece. Espero esta historia ayude a otras personas que estén pasando por la misma situación. No duden en quitarse de allí, en irse a la primera señal. No esperen que les suceda algo peor. Lloré escribiendo esta historia, niñas. Y esta es una historia más.